Bien hallados y queridos suscriptores, lo primero que se desea es darles las gracias a ustedes por la infinita paciencia que han tenido y por haberme esperado tanto tiempo. No se grababa un vídeo desde el 2 de agosto de este mismo año y por ello deseaba darles las gracias. Si ustedes desean saber el motivo por el que no he subido ningún vídeo es porque cuando grabé el último vídeo ya se me habían acabado todas las lecturas y esta novela que se va a comentar, voy a poner un poco de luz, más de luz, porque es que no se ve bien. Y esta novela que se va a reseñar por ustedes me tuvo ciertamente desde el día 16 de julio en que se terminaron demasiados coches fúnebres hasta el 8 de agosto me ha tenido. Fíjense, han sido exactamente 23 días para acabar esto. Y aparte, es que se les debe confesar que también he tenido un bloqueo como lector y que ciertamente el calor se me ha hecho asfixiante y me ha lastrado mucho, ciertamente. Me quitaba todas las ganas de todo. Y ciertamente también se les desea decir a nuestros suscriptores que el excesivo tiempo que he pasado en las redes sociales, en YouTube y en Twitter, en Facebook, y el tiempo que he estado enganchado al móvil es que me han quitado muchísimo tiempo que podría haber desarrollado para la lectura. De ahí que ciertamente haya esperado tanto tiempo, no solo haber acabado ciertamente la lectura de... Vaya, a ver si podemos un poquito más, subirle un poquito más. Mira, que tenemos esto. No solo, caballeros, es que se haya lastrado la lectura personalmente como se les ha dicho a ustedes, no solo ciertamente hemos tenido el problema de... Por cierto, que Trumpy los echaba a ustedes también mucho de menos. A ver si les echaba a ustedes muchísimo de menos también y les ha extrañado mucho. No solo he esperado ciertamente a terminar El ojo del cazador de Denis L. McKiernan, también personalmente he esperado a tener otra novela para así tener un poco de tiempo. Se les puede decir personalmente que mi siguiente vídeo lo subiré dentro de 2 días. También este es un día muy especial porque hoy nació, hace 44 años nació mi hermana en 1981 y así que se desea personalmente felicitar a mi hermana. Y dicho lo cual, creo que ya es pertinente personalmente que se hable de la novela de El ojo del cazador del escritor Denis L. McKiernan. Vamos a alterar un poco el orden de mi crítica porque ha sido un poquito caótico. Se debe reconocer que es una lectura de la que yo esperaba mucho. Yo conocí a Denis L. McKiernan, que es conocido como un imitador de Tolkien. Lo conocí gracias a un libro, a una antología que se sacó para hacerle un homenaje a Tolkien, que ya había fallecido, y participaron muy grandes escritores. Creo que quizás el que más me gustó de todos fue Paul Anderson con su relato Fe. Este mismo autor, Denis L. McKiernan, por eso tenía tanto gusto en leerle. Y el otro escritor que yo creo que me gustó mucho fue el relato de Charles Delint, que quizás no tenía acción, pero yo creo que es ciertamente con lo que Tolkien hubiera empatizado más, y por lo menos si no Tolkien, mi querido G.K. Chesterton habría empatizado más con ese relato. Y una mención honorífica, por ejemplo, merece el escritor de la saga de Thomas Covenant o Tomás el Incrédulo de Stephen R. Donaldson. También merece, y también una escritora que en nuestro país es muy poco conocida, solo se le ha editado una novela o dos, como El Mundial de la Bruja, pero que en Estados Unidos causa furor. Ciertamente es una lástima que ciertamente esta escritora no haya sido editada, y eso ya se hablará personalmente cuando comentemos el asunto de Denis L. McKiernan. Yo esperaba mucho de esta novela, pero ciertamente no conseguía encontrarla si los libros de segunda mano eran caros. Así que tuve la suerte de encontrar este libro, El ojo del cazador, en Rereads. Y lamento decirlo, todo el interés que había depositado en este libro no se ha visto confirmado. Yo creo que se puede decir que este libro para mí ha sido una grandísima decepción. Y esto se les debe decir.
yo quiero decir que no basta con jugar a ser Tolkien. Y yo creo que ciertamente hay dos fallos que cometemos. Ciertamente yo quiero recordar que hay muchos que no soportan que Tolkien sea un gran escritor, pero ciertamente las editoriales están para eso, para hacer negocios. Yo creo que una cosa que ha lastrado a este libro, El ojo del cazador, es que este es el 8º libro de la saga de Midgard. Tienen otro también sobre matar a un dragón, pero ahora no recuerdo el título, pero supongo que lo dejaré en los comentarios. Solo tiene dos libros publicados de Neil Seeley McKiernan en nuestro país. Este, El ojo del cazador, y el otro libro que se les ha comentado a ustedes personalmente. Y es que vamos a ver, si tú vas a publica todos los libros que puedas del autor, no publiques uno y encima que no sea el primero. Es que este es el 8º libro de la serie, para que vean ustedes. O sea que ustedes pueden empezar a leer este libro y no enterarse de absolutamente nada. Y aparte es que tiene otro defecto terrible este libro, que tiene un montón de páginas y sobran. Yo quiero decirles una cosa, y es que ciertamente, mis queridos suscriptores, no todo el mundo es como Juan Manuel de Prada, que puede escribir libros de casi 1000 y pico páginas y que aún sigan siendo una maravilla y que no quieras que acaben. Es que no todo el mundo tiene el talento para la literatura ni para escribir. Y eso es lo que le ha pasado a Denis L. McKiernan. Denis L. McKiernan sí, ha dotado de un lore riquísimo, de una cosmogonía y de una teogonía extraordinaria y la ha dotado de mitos. Ha querido escribir una especie de Silmarillion. Pero si tú... la portada, por ejemplo, que tienen es preciosa porque me parece... No sé si conocen mucho a este escritor, Lloyd Alexander, que es el autor de la saga de... no sé si conocen ustedes una película de Disney llamada Tarón el Candelo Mágico. Pues pertenece a la saga esta de Prydain, de Lloyd Alexander. Yo creo que tiene también esta novela un poquito de aire de esto, ciertamente. Y eso quería yo personalmente también sacarlo. Tampoco es un escritor Lloyd Alexander que haya tenido mucha repercusión en nuestro país, igual que Brian Jacques, personalmente. También esto se les debe comentar. Yo ciertamente sí que he visto... Yo con lo de las editoriales es una vergüenza. Yo empecé ciertamente, ya saben ustedes, con círculo de lectores y círculos de lectores sabiendo que Tolkien era un valor seguro, porque J.R.R. Tolkien es un escritor muy preciado y muy querido en nuestro país, pues cuando tú querías que un libro se vendiese, pues bastaba con decir que este es el sucesor de Tolkien. ¿A cuántos escritores se los he oído decir? Escritores por ejemplo, como David Eddings, que yo creo que sí que se puede llamar a David Eddings una especie de imitador de Tolkien, aunque sin su talento y sin gracia. Se lo he visto, por ejemplo, decir Ansel Adley. Ansel Adley, dudo mucho que Tolkien empatizase con una persona que escribió una trilogía que estaba inspirada, por ejemplo, en la saga, por ejemplo, de Aquasilva y sobre todo en el tema de los cátaros. Dudo mucho que Tolkien hubiera empatizado con ese escritor y lo cierto es que tampoco era tan malo. Guy Gabriel Kay, por ejemplo, que es el del Tapí de Fionovar, por ejemplo, tiene algunas novelas interesantes. Guy Gabriel Kay como Isabel o Tijana, o Los Leones de Al-Rassan. Leones de Al-Rassan es que se iba a adaptar al cine, pero finalmente parece ser que no pudo haber una adaptación convincente para Leones de Al-Rassan. Algunas como Isabel o Tigana tienen mucho que ver con la novela de Michael Crichton de Timeline, de la que supongo que algún día hablaremos personalmente. Otro escritor, por ejemplo, que también se decía mucho que era el sucesor de Tolkien es Christopher Paolini. Pero yo creo que Christopher Paolini, más que estar inspirado en Tolkien, yo creo que se inspiraba más en la saga de la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, yo creo que para mí es un escritor bastante pobre. No todo imitador de Tolkien era malo. Por ejemplo, Stephen R. Lougheed es un grandísimo escritor, personalmente. Y, por ejemplo, las sagas de Terry Brock son muy entretenidas. Y también la Dragonlance. Yo creo que Denis L. McKiernan tendría que haberse inspirado más en los autores de la Dragonlance, es decir, en Margaret Weis y en Tracy Hickman y los seguidores de esta escuela que, por ejemplo, personalmente se tendrían que haber fijado más en ellos que, por ejemplo, haber hecho lo que ha hecho. Yo es que ciertamente lo que le ha perjudicado a este hombre, habernos tratado de meter toda la mitología en este libro, gran parte. Sí, ya sé que bueno, pero primero voy a hablarles de mi discurso. Yo creo que es que hay dos cosas. Primero, las editoriales han tratado de decirnos esto, que ciertamente yo creo que se han pasado de un extremo al otro. Han llegado a decir que estábamos ante el sucesor de Tolkien, pero luego
porque Tolkien es un escritor que no les gusta, han tratado de que otros escritores ocupen su sitio. Yo personalmente hace años estuve viendo una tesis doctoral de un mexicano que la había publicado de la UAM, de la Universidad Autónoma de México, había publicado una tesis doctoral echando pestes sobre Tolkien y diciendo que había escritores infinitamente mejores que J.R.R. Tolkien, personalmente. Por ejemplo, gente como Bram Scabell, no sé si conoce la novela Jürgen. Yo lo único que tuve claro con Jürgen es que ciertamente habíamos pasado de un Papa Juan a no sé cuántos a otro Papa Juan. O sea, a mí me parece una absoluta basura Jürgen. Luego estaba otras como El bosque de Mitago de Christopher Holstock, que ¿qué quieren que les diga a ustedes? No hay quien se la lea. Si ustedes desean personalmente leer ese libro, está en Gigamés. Yo lo conseguí allí. Lo leí y bueno, y es que no me enseñó nada nuevo. No basta solo con que tú te hayas apoderado de las doctrinas psiquiátricas de Jung. No basta con eso. Basta con escribir un buen relato. Y es que, ¿qué quieren que les diga? A mí Christopher Holstock tampoco me apasiona mucho. ¿Qué quieren que les diga? A Michael Moorcock, en cambio, no le he leído, pero es que es un escritor que no me gusta. ¿Cómo me puede gustar un escritor, primero, que siente una aversión tan grande por C.S. Lewis, que es otro de mis escritores favoritos, junto con J.R.R. Tolkien? Y además un escritor que tiene las visiones del bien y del mal bastante, bueno, sí, muy elásticas, o sea, es muy relativista para mi gusto. Es un escritor que más que basarse en las coordenadas de bien y mal, se basa en las de ley, orden y caos, ciertamente, y es un poco amoral en sus propuestas. De ahí que a mí, a pesar de tener muchísimos fans, y lo mucho que le debe, yo creo que la Dungeons and Dragons, perdón, lo mucho que le debe Dungeons and Dragons y Reinos Olvidados a Michael Moorcock, que quieren que les diga. Y bueno, es el escritor de las teorías del multiverso, el más o menos, yo creo que el tema del multiverso no lo hemos hablado, pero el tema personalmente del multiverso, el primero que habló de él fue Clifford de Simak. De esto pueden preguntarle a mi amigo el profesor Manuel Alfonseca, que seguramente les ilustrará más sobre el tema, pero es interesante porque es un escritor en el que Michael Moorcock que pasa mundos. Otro escritor que, por ejemplo, en fin, que han tratado de vendernos es China Miéville, un escritor trotskista, este sí que junto con Michael Moorcock que está vivo, que más o menos nos va diciendo por ahí, ese tiene, por ejemplo, una saga llamada Embassy Town. Más o menos, este hombre, que sigue las teorías de un hombre que de haber ganado, creo que la revolución rusa habría sido aún más sangrienta. Aún más sangrienta. Y miren que ya con Stalin puso el nivel muy alto, pero si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Paul Johnson de Tiempos Modernos, se darán cuenta de que ciertamente la opinión que tenía el propio Paul Johnson de León Trotsky era aún peor que la de Stalin, y ya es decir, por lo menos Stalin era un psicópata y un malvado, pero tenía cerebro, cosa que Trotsky habría matado más gente, pero desde luego habría tenido un fin muy violento. Y ustedes no pueden fiarse de nadie, ni de Kamenev, ni de Zinoviev, ni de Yagoda, no pueden, ni de Stalin, no pueden ni de Dzerzhinsky, ni Latsis, no pueden fiarse de nadie, porque todos eran más malos que la cicuta, tíos. Es que no os podéis fiar de ninguno de los líderes de la revolución, porque todos tenían las manos manchadas de sangre, eran criminales y eran gente mala, es así, y punto. Y desde luego, que me vaya a mí dar lecciones este tal China Miéville, en fin, se las puede ahorrar. Y más cuando estos dos escritores están muertos. Otra que más o menos nos tratan de vender la burra es con Marion Zimmer Bradley. Esta mujer que se supone que seguía una cultura un poco de neopagana y celta, y feminista, y nos trataba de convencer de que todos los personajes buenos eran mujeres. Eso es muy woke. De ella ni siquiera me voy a permitir mucho, porque yo creo que tiene muchísimo que ocultar la señora Zimmer Bradley Zimmer. Tampoco hemos leído personalmente a Christopher Pullman. Yo creo que, pero claro, sé de él y conozco su obra, sé lo que ha hecho. Yo creo que es una persona muy dañina. No estaba en ese estudio mexicano, pero creo que es conveniente desenmascarar a Pullman. Es una persona que creo que para mí ha sido absolutamente nociva. Yo creo que se le puede llamar el anti-Lewis. Y ciertamente una de las cosas más brillantes que hizo la novela de nuestro amigo James Agustín Hueta es desenmascarar a este hombre.
Bueno, él lo puso como un hereje, pero ciertamente es un ateo furibundo y muy radical. Y aquí juega con la teoría del gnosticismo, de hacernos creer que el demonio es bueno y que Dios es malo. Juega con la teoría del demiurgo, en realidad, que es lo que más o menos está jugando Hollywood. No es nada original lo que nos ofrece Pullman. Con esto personalmente, ¿qué les quiero yo personalmente decir a ustedes? Que es que no hay que estar ni con unos ni con otros, y desde luego no seguir la siguiente etapa que más o menos han hecho las editoriales, que ha sido absolutamente deleznable lo que han hecho las editoriales. Lo que han hecho personalmente las editoriales es ya decirnos personalmente que Tolkien está superado y que hay escritores mejores que él, como Steven Erikson, que el creador de la saga de Malaz. Yo no digo que sea malo ese escritor, yo no he leído a Steven Erikson. Quizás a lo mejor porque comprar sagas tras sagas, yo creo que no. Yo creo que ciertamente comprar sagas más tras sagas es que agota mucho. Y prácticamente la gente no puede ya comprar libros tras libros más libros. Yo creo que ciertamente con comprar unos pocos, es que yo ciertamente, cuando tienes que seguir tanto las sagas, en fin, tiene que ser muy buena para que tú compres libros porque tu estantería es finita. Oye, siempre tienes el ebook, pero yo no soy fan del ebook, así de claro. Yo solo voy a recurrir al ebook cuando ya no tenga espacio para tener más libros, ya. Y con esto con esto se dice todo, personalmente. Y es que es así, esto de sagas tras sagas. Luego, más o menos, el otro con el que nos han intentado más o menos decir que Tolkien estaba muerto es el escritor J.R.R. Martin. La crítica, pueden verlo en la contraportada, porque es Giga quien ha editado. La crítica que más o menos habla de los libros de George R.R. Martin nos dice que Tolkien ha muerto y que larga vida a George R.R. Martin. Yo voy a decirles una cosa. Hay dos escritores, porque también habló un poco de Stephen R. Donaldson, que ya hemos hablado, que salía en ese libro de homenaje a Tolkien, que larga vida al rey, creo que se llamaba en la versión inglesa. Stephen R. Donaldson había hablado de la saga de Thomas Covenant o Thomas el Incrédulo, que es un tío que tiene la lepra y acaba en un mundo mágico y tiene que luchar contra un señor oscuro. Se puede ver esto como un pastiche, pero también se puede leer como una parodia. Y hay otro escritor, pero es que sabemos que aunque quiera reírse de Tolkien, ciertamente lo que en el fondo lo que está pasando es que también es un continuador, es un imitador también. Y lo mismo pasa con George R. R. Martin. Aquí verlo como una especie de... Sí, es verdad que es fascinante lo que él hace de más o menos coger algunos aspectos de la historia moderna y medieval, en este caso la Guerra de las Dos Rosas y también la saga del Gothberlingen y otras cositas, como por ejemplo los pastorcitos. Está muy bien lo que él hace, pero yo quiero decir ciertamente que también le debe muchísimo a Tolkien. Su mundo le debe también muchísimo a Tolkien y él mismo ha reconocido esa deuda personalmente. Él está ahí comparando su obra con la de Tolkien en muchas ocasiones, unas veces de forma muy acertada y otra forma muy desacertada, en nuestra opinión. Yo es que seamos sinceros, yo no he leído la saga, he leído algún relato corto de George R. R. Martin. Yo voy a reconocer que somos muy injustos con George R. R. Martin. George R. R. Martin era un escritor de ciencia ficción con mucho talento, pero en España, hasta que no se hizo la serie de Juego de Tronos, nadie le conocía. Mi primo dijo que vino un día a Córdoba, aquí, a un certamen de ciencia ficción y nadie le conocía. Fue cuando salió su saga de Juego de Tronos, o sea, Canción de Hielo y Fuego, cuando George R. R. Martin se convirtió en el gran escritor que conocemos hoy y tan conocido. Yo es que le he leído algún relato corto y bueno, tampoco le he puesto mala nota. Un 4, 3 estrellas, la saga de Dunk, por ejemplo. Y creo que también lo compré porque tenía relatos de Robin Hood también y de Neil Gaiman. También hubo un tiempo que estuve enganchado a Neil Gaiman, se les debe decir esto. Yo creo que lo interesante de esta crítica, aunque el libro de Amy Shelley McTiernan no sea muy bueno, va a ser interesante porque nos va a permitir ver cuál es mi visión de la fantasía, ciertamente. Yo es que de verdad, yo es que estoy ahí muy de acuerdo con el profesor Manuel Alfonseca, que seguramente hable más del profesor Manuel Alfonseca cuando hablemos de una cuestión que trata el ojo del cazador. Es que al profesor Manuel Alfonseca no le gusta George R. R. Martin, yo estoy muy en su barco en ese tema. No le gusta porque es un escritor muy amoral, es un escritor que se regodea en el mal, como podría pasarle, por ejemplo, a Stanley Kubrick y a mucha gente. Gente que ha perdido la esperanza y siempre tiene que dar a finales fatalistas y destructivos.
no cree en la posibilidad, y Juan Manuel de Prada también lo machaca, ciertamente. En un artículo decía que todos los personajes le parecían igual de amorales y canallas y que lo único que cambia es que uno es la víctima y el otro es el verdugo del personaje y que la única que le gustaba era la chica de los dragones. Ciertamente, si hubiera visto el final de la serie, le hubiera dado un patatús al pobre Juan Manuel de Prada, porque al final se puede decir que el personaje que ese personaje fue el peor, que el personaje que el personaje interpretado por Emilia Clarke fue el peor y el más sanguinario y el más violento. Como dijo el padre José María Pérez Chávez, cuyo... Vamos a ver, este libro pronto lo vamos a... Les advierto que va a ser mi siguiente lectura, no va a ser mi siguiente crítica, porque ya les hablaré al final de cuál va a ser mi siguiente crítica, pero va a ser mi siguiente lectura. Y ya comentó ciertamente que él ya veía venir la evolución del personaje de Emilia Clarke, personalmente. Es que seamos sinceros, podrá gustar. Hay mucha gente que le gusta esta saga. Hemos hablado mucho de David R. Eddings. A mí me parece un escritor muy pobre, pero yo reconozco que, por ejemplo, a mi amiga Anna Stellwin sí que le gusta mucho y sobre todo los personajes. Literariamente es muy pobre, pero los personajes son muy atractivos. Y yo personalmente, el primer libro de la saga Elenion, no sé si era El Caballero del Rubí, a mí el primer libro me pareció muy bueno, a mí sí que me gustó. Pero es que fue de menos a más, yo quiero de más a menos. O sea, al final acabó hundiendo su propia saga. Pero aún así yo creo que merece, igual que Terry Brooks. A mí Terry Brooks, todo el estudio ese mexicano sacó a Terry Brooks a pasear para criticarlo y el primer libro de la saga de Shannara a mí me gustó mucho. Oye, esto sí que es imitación pura y dura, pero te entretiene lo que quieres, un poco de aventuras, es mezclar a J.R.R. Tolkien con Alejandro Dumas y Robert Louis Stevenson y le salió bien. Luego, que luego repite demasiado la trama y luego son todas iguales, pues oye, pero por lo menos te da lo que promete, entretenimiento y aventura, que es a lo mejor lo que tendría que haber hecho este autor, que tendría que haber hecho Denis L. McKiernan, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Cada uno personalmente toma la decisión que quiera y decide escribir las novelas como quiera. Yo creo que, en mi opinión, este autor, Denis L. McKiernan, lo que debería haber hecho es haber escrito la historia de su mundo Midgard en otro libro, no, o haberlo metido a cuentagotas, no ahí que comiéndose casi toda la trama, pero bueno, personalmente. Yo es que ciertamente yo no podría soportar a George R. R. Martin por la cantidad de sangre, de violencia y sobre todo por la inmoralidad de sus tramas. Yo es que de verdad no. Yo intenté ver Juego de Tronos y no pasé del segundo capítulo y a mí me gusta muchísimo el género, o sea, el género de la fantasía. Me encanta. Aparte es otra cosa, que nos ha llevado a un género, el Grindark, que sí, que ahora que el Grindr esté triunfando me parece a mí muy mala señal y digo por qué. Porque ciertamente saca lo peor de la gente. Yo no digo que sea un género inmoral y que ustedes no lo lean. No, ustedes lean lo que les apetezca. Pero yo digo por qué el género no... A ver, que yo sí que he leído a Joe Abercrombie, aparte de George R. R. Martin. Yo he leído a Joe Abercrombie y sí, la primera me gustó. La saga esta, La voz de las espadas, a mí me gustó mucho. Pero yo quiero decirles que a mí esta saga de personajes hay violentos, morales, crueles y sacar lo peor de la condición humana es que, en fin, a mí me dan ganas de vomitar. Es que para mí, si hay para mí, George R. R. Martin ha resucitado este género y creo que la low fantasy, la grindark, y el grindark no es el género que más me gusta, es que a mí me echa para atrás. Yo voy a leer el tema de los demonios por curiosidad, porque yo puedo decirles que sí, que la he encargado al árbol de las letras y voy a leer los demonios de Joe Abercrombie, pero vamos, que nadie espere que yo voy a ser justo. Si veo que es una trama violenta, desagradable y sucia, bueno, a la de John Wynne, por ejemplo, no le he puesto muy mala nota tampoco, le puse un 4, pero que no. La crueldad, la violencia, el sadismo, todo hacer daño por hacerlo y no tener prácticamente tomar siempre la decisión más injusta y más inmoral buscando el propio beneficio. Es que, vamos a ver, es que son lo contrario. O sea, Tolkien ve las cosas en bien y mal. En cambio, gente como George R. R. Martin, ¿qué es lo que hace? Hacer que unos personajes se maten por conseguir un trono de hierro. ¿Qué tiene eso? ¿Ya no os dais cuenta de que eso es precisamente lo que hacen nuestros líderes políticos y la genialidad ni el atractivo personal que tienen los personajes de Martin?
Es eso lo que hacen. Litigar y conspirar para robarnos todo lo que puedan y dictar. Y encima los verdaderos mandamases son los millonarios y los ricos. Es así. Quien no quiera verlo es que vive en Narnia, como diría, en la Narnia, pero no en Narnia, en la Narnia de C.S. Lewis. Viven en la tierra, yo qué sé, viven en la tierra de Jauja, porque son gente muy inocente y muy ingenua, con todos mis respetos. Una cosa es ciertamente que usted no esté contento con la moralidad y con el cinismo de cierta literatura, y otra cosa es que sea usted un ingenuo y un cándido. Tampoco sea usted así, no se deje engañar. Yo creo que el otro escritor con el que ha intentado decir que más o menos J.R.R. Tolkien, quien ha intentado compararle, yo creo que ha sido Patrick Rothfuss. Yo debo reconocer que su saga En el nombre del viento, su primera novela, a mí me gustó. La segunda la tengo por ahí, pero no la he leído. Ya me han dicho que, por ejemplo, la segunda bajaba mucha. Y eso es otra cosa. ¿Por qué J.R.R. Martin y Patrick Rothfuss no terminan sus sagas y luego ya comparamos su obra? Y vamos a ver si tienen el mismo aguante y el mismo tempo que la obra de Tolkien. Porque la obra de Tolkien, por cierto, Tolkien ya fue muy criticado en su época. Ya tuvo a Víctor Hugo Dixon ahí criticándole, que es su propio compañero, su amigo el Inklings. Tuvo también a Edwin Muir, que no entendió, no le gustó la obra de Tolkien. Tuvo también personalmente críticas, por ejemplo, de un escritor de Edmund Wilson, por ejemplo, autor del Castillo de Axel y A quién le importa quién mató a Roger Ackroyd. Ahí no solo la tomó contra J.R.R. Tolkien, sino también contra Agatha Christie, porque es que no les gusta esa literatura de masas, divulgativa, que llega al gran público, y eso no les gusta a todos estos popes de la literatura, a estos críticos, a estas élites. Por eso, ¿esperabais que Tolkien fuera a ganar el Nobel de Literatura? No, tiene que ser un escritor casi desconocido que no lo lee su madre, como Ivo Andrić. De verdad, yo no es por faltar al respeto a Ivo Andrić, pero de verdad, ¿quién conoce a Ivo Andrić? Y quién, en cambio, ¿quién conoce a J.R.R. Tolkien? Ivo Andrić, si no llega a ganar el Nobel, solo lo hubieran conocido en la tierra de mi querido tío Nicola, en Serbia, no lo hubieran conocido en nadie más. Y es así, es que ciertamente yo no entiendo por qué, yo creo que hay un sentimiento aquí pseudonóstico de dar aquí escritores que no los conoce ni su padre y de decir que son buenísimos, y en realidad es que no, es que ciertamente tiene que haber un equilibrio entre calidad y gusto popular, porque no todo siempre lo que le gusta, tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas, pero no siempre lo que le gusta al público tiene por qué ser malo. Hay veces que sí, hay veces yo que sé, el Código da Vinci nunca será un gran libro por mucho que lo lea mucha gente, o las novelas de Ali Hazelwood, estas de la teoría del amor, la teoría... Esos libros siempre serán, o la saga de L. James, esos libros siempre serán malos, los lea la gente que los lea, eso no va a cambiar. Yo ya les digo, ya se hablará un poquito de este tema porque yo sí que estoy pensando hacer una crítica del Código da Vinci también y también estoy pensando hacer una crítica, si estoy pensando hacer una crítica del Código da Vinci, por ejemplo, donde yo más o menos voy a hablar esto, que ya los libros, ya es que ya antes no es como antes, que tú ibas a un editor y este te lo publicaba, ahora te tienes que autopublicar. Ahora los libros ya, los bestsellers ya no nacen, son creados de forma artificial por las editoriales. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, la saga Millennium llegó exactamente como la escribió llegó el Stieg Larsson? Ha pasado por más manos ese libro, en fin. Yo es que de verdad hemos llegado a un tiempo de degradación en las letras que, en fin, es que también hay que reseñarlo y decirlo. Porque no sé si alguien que vea este libro estará en contra o en desacuerdo con todo lo que yo digo, pero es que hay que en mi opinión, hay que tener las opiniones claras y decir las verdades por muy incómodas que le sean al lector. Y eso es lo que personalmente se les quiere decir. Actualmente, y es que curiosamente, yo creo que sí que hay escritores que, vamos a ver, es que en primer lugar es que esa obsesión ahí, porque J.R.R. Tolkien es muy popular, vamos contra él, sí, vale. Es que no lo vais a poder. Tolkien fue popular en los 50, fue popular en la década de los 60, fue popular en los 70, fue popular en la década de los 80, fue popular en los 90. Ha sido popular en los 2000 y con la película de Peter Jackson más. Y aunque sea una mierda de series como Los Anillos del Poder, solo para contrastar con lo mala que es la serie, también están haciendo famosa a Tolkien. Tolkien va a ser popular. Vamos a ver todos estos escritores, los J.R.R. Martin, los Patrick Rothfuss, los Steven Erikson y demás,
si tienen tantas piernas, y yo vuelvo a decir una cosa, yo no creo que sean malos escritores, ninguno de esos. Simplemente, y yo no me opongo a que ustedes los lean. Yo a lo mejor con Stephen Erickson, a lo mejor yo también me animo a leerlo y a lo mejor me gusta, yo lo voy a decir. Pero decir que alguien es superior a Tolkien, yo quiero decirles una cosa. Es que hay muchas posibilidades. A mi primera posibilidad, que a usted no le guste Tolkien. Usted no es un mal bibliófilo simplemente porque no le guste. Es su opinión. Primero hay que respetar la opinión de la gente. Si a la gente le gusta Tolkien, hay que aceptarlo, pero también hay que respetar a la gente que no le gusta. Por ejemplo, Peter Kreeft es un gran filósofo y un gran pensador estadounidense y un gran apologeta cristiano, pero yo creo que no fue la mejor cita cuando dijo que los que no les gustaba Tolkien eran orcos. Mi padre, por ejemplo, no le gusta Tolkien, se siente mucho más cómodo con C.S. Lewis y no por ello es un mal lector, eso les quiero decir. Tiene un gusto bibliófilo que ya les gustaría a muchísimos tenerlo. Luego puede ser que te guste Tolkien y le guste algún escritor que he mencionado, y puede ser la tercera opción que también te guste Tolkien. Al final, la regla de oro debería ser: no le digas al público lo que le debe gustar, que sea él quien lo elija personalmente. Esa para mí ha de ser la regla de oro. Es triste porque hay escritores que yo creo que podrían haber tenido mucho éxito, pero no les ha interesado a las editoriales. A ver, Chesterton sí que es muy popular, lo he metido ahí, pero podríamos... Pero, por ejemplo, Ander Norton, ¿por qué tiene tan pocas obras publicadas en España? Paul Anderson. Paul Anderson es un grandísimo escritor, tanto en ciencia ficción como en fantasía. Creo que sería uno de los pocos que podría competir con Tolkien. Para mí, es decir, este hombre es decisivo totalmente para la fantasía, el propio Paul Anderson. Y no solo me gusta a mí, también le gusta al profesor Manuel Fonseca. Un escritor como Gordon R. Dickson. Gordon R. Dickson, su saga, por ejemplo, está su saga de Dorsai, pero también tienen en fantasía su saga de Dragon and George, por ejemplo, que es muy interesante. Ahí, esas me parece que le publicaron un libro y tampoco le siguieron. Es un escritor que, por ejemplo, le gusta mucho a Sandra Miesel. Romelin Asperin es un escritor que me han hablado muy bien de él. Escritores como Stephen R. Lougheed, L.B. Graham, es que hay un montón. Si usted se para y ve Brian Jacques, son escritores que no han llegado a nuestro país y que ciertamente hubieran merecido una gran oportunidad y que la gente los conociese y se les diese más difusión personalmente. Eso es lo que les quiero decir. Que es que a lo mejor Fred Saberhagen con su saga de las espadas perdidas, ustedes lo conocen porque les he hablado yo de la saga Berserker. En el vídeo 3 amigos hablan de ciencia ficción, no sé si me parece que mencioné a Fred Saberhagen. Si no lo hice, creo que hablé de él en los comentarios. Pues este escritor, aparte de las novelas de la saga Berserker, tiene una saga muy chula, que es la saga Tiene una saga muy chula, que es la saga de las espadas perdidas. ¿Por qué no se las edita en español? Sería una grandísima oportunidad. Por ejemplo, Elflin, de mi amiga Corina Turner. Dele usted también una oportunidad. Ahí aparecen los Longoabi. Y va a tratar un tema que seguramente también va a tratar Denise L. McKiernan en esta novela. Ya se hablará personalmente del tema en cuestión. Elflin, por ejemplo. Si es que tiene usted muchísimo. Y ciertamente por la desidia de los editores que buscan ganar dinero sin fijarse en la calidad, no los tenemos aquí. No vendemos esas obras. Esta es la pena, ciertamente, y lo que quería personalmente denunciar antes de hablar de esta novela de Denise L. McKiernan. Creo que, aparte, y ya creo que ciertamente es el momento adecuado para ponerse a hablar de la saga de Dennis L. McKiernan. Me estoy refiriendo al Ojo del Cazador. Como ya se les dijo, esta es la 8ª novela. Tiene ya un defecto personal y es que es demasiado larga y es que le sobran páginas. Es que la mayoría de los libros, yo creo que cada vez, yo ya se les comentó que llevaba cada vez peor, que en el siglo XIX se estiren las obras, y eso que eran escritores profesionales, estiren las tramas hasta límites ridículos. Y por eso es que, salvo Juan Manuel de Prada, es muy difícil ponerte a escribir un libro largo y que la trama no decaiga. Hay que ser un gran escritor como lo es él para que ocurra eso. Pero bueno, ya hablaremos. Esta saga primero va sobre todo, pues, de cuatro personajes, en este caso. Bueno, luego se añadirá un quinto.
En este caso estamos hablando de una elfa llamada Riaza, de un elfo llamado Arabán, perdón, no Arabín, que Arabín es el personaje que aparecía en las torres de Barchester de Trollope. Luego tenemos a dos pequeños medianos, aquí llamados Warlings o Warrows, por ejemplo, que tiene una misión que es derrotar y destruir a un monstruo ancestral llamado el Barón Stock, el Barón Stock es una especie de vampiro. Esto nos lleva, por ejemplo, a tramas que creo que ya les hemos contado. Creo que ya hemos hablado de grandes libros de la literatura vampírica. El primero, yo creo que estamos ante los estudios de Agustín Calmet. Tenemos al conde Cabrera, que fue un astracista español, que al final se convirtió en un especialista y en un conocedor de la caza de vampiros. Tenemos, por ejemplo, La novia de Corinto, que es el primer gran relato. Tenemos la historia maravillosa que yo les recomiendo de No despertéis a los muertos, de Tieck, creo que es uno de sus mejores relatos. Tenemos, por ejemplo, la saga de La casa del Burdalak, del primo de Tolstoy, que es también muy interesante. La sangre es la vida, de un escritor que merece mucho, una reseña muchísimo, que merece que se le editen las obras a Francis Marion Crawford. Es un escritor que merecería ciertamente que su obra fuera más editada, no solo sus relatos de la calavera aullante, sino sus sagas. Tiene unas sagas muy interesantes como la saga de Sarisinesca, y tiene, me parece que novelas ambientadas, no sé si en la segunda cruzada o en la cuarta, también la historia de genios. Es que tiene joyas, Francis Marion Crawford, joyas que no se han editado. Esto no lo van a encontrar en mi crítica en Instagram, lo van a encontrar aquí, en este canal de YouTube, que encima es para todos. Así que suscríbanse, denle likes y este tipo de cosas. Y comenten, sobre todo comenten, eso es lo más interesante, que usted comente lo que ve aquí. Y aunque haya cosas que no le gusten o no estén de acuerdo, aunque vaya a criticar usted mi dicción, el hecho de que repita demasiados adverbios o que no le gusta lo desorganizada que está mi exposición. Lo interesante es que usted comente para ayudar a mejorar a este canal. Eso es lo que se les quiere decir. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Que cuanto más participen ustedes, más mejorará todo, mejorará este canal, ciertamente, que tienen ante ustedes. Hay otros relatos como la saga de La casa del Burdalak, por ejemplo. A mí me gustó muchísimo, aunque no hubiera vampiro, la novela de El castillo de los Cárpatos de Julio Verne. Ya hemos hablado de La muñeca sangrienta de Gaston Leroux, por ejemplo. Hemos mencionado relatos muy interesantes de literatura, esas novelas del Paul Féval, de La ciudad vampiro, La novia vampiro, o sea, El vampiro de Exes de Sir Arthur Conan Doyle, una respuesta escéptica al tema del vampirismo. A estos personajes se les une el Barón Stock. Que a mí este Barón Stock me ha recordado, aparte del Conde Drácula, Giles de Rys y Sauron, este personaje tiene mucho de Sauron. Yo quiero decirles una cosa, Dennis L. McKiernan era muy... Es que se nota aquí la enorme influencia. Es un escritor podría haber escrito pastiches de la obra de la Tierra Media, de la obra de J.R.R. Tolkien, sin ninguna duda. Aquí lo ha intentado y yo creo que por desgracia ha fracasado. Tengamos que tener en cuenta una cosa, este libro empieza con un manuscrito, porque toda esta historia es un manuscrito que ha llegado a nosotros y lo que trata de explicarnos es una cosa. ¿Por qué ciertamente los seres aquí, los Longoabi o los personajes de fantasía, o sea, los Warlings, los elfos, los enanos, que aquí no aparecen, pero sí que existen en este mundo, los gnomos y otras criaturas mágicas se han marchado de nuestro mundo? Yo creo que la respuesta que da no me gusta, pero yo se la voy a comunicar a ustedes. Ya les dije que estaba detrás de un personaje llamado el Barón Stock, que es un vampiro. Y en un principio había 4 héroes que habían intentado cazarlo. O sea, la propia Riaza, que va a repetir, Urush, que es una especie de cambiaformas. Se recuerda a Beor, por ejemplo. Ya saben que Beor, el Beornida, el personaje que salía en El Hobbit, estaba inspirado en el Beowulf y también tenía un poco de franciscano, una conciencia, y también era también un homenaje al Berserker. Creo que de esto habló, por ejemplo, el escritor Tom Shippey, que es un especialista en la obra de Tolkien, Tom Shippey. Y aparte de esto, ciertamente, yo creo que también aparecía un hombre que tenía forma de oso y que por la noche recuperaba su forma, que en las novelas de Abhor Shenimou, me parece que, no sé si era el libro azul de los cuentos de Andrew Lang. Yo les recomiendo los relatos de Abhor Shenimou porque eran los mejores. Entre ellos también estaba
el castillo de Soria Moria, pero no era en el castillo de Soria Moria donde aparecía este oso, pero sí que es de los mismos autores. Yo lo recuerdo personalmente muy bien. No sé si era el libro azul o el rojo, creo que es el azul, pero no pasa nada si ustedes leen el rojo también de los cuentos de Andrew Lang, de las compilaciones. Yo creo que fue ahí donde Tolkien se conoció a la figura de Beor y del cambiaformas, aparte del berserker, claro, pero que el berserker no se transformaba en oso, sino que cogía ropas de animales, tomaba ahí pócimas y plantas alucinógenas para entrar en éxtasis y lanzarse a la batalla. Por supuesto, cuando llegó el cristianismo, los berserkers fueron prohibidos totalmente. Hicieron bien, porque estaban como cabras. Y además, al final, eran un estorbo incluso hasta para las propias personas que recurrían a los berserkers. Eso se debe decir. Pues Urus tiene mucho del berserker, de Beor, tiene mucho es un cambiaformas. Ya luego nos enteraremos del origen de Urus. Por supuesto, aparte, todos tienen las motivos, todos los que van a cazar a... Bueno, sí, los otros dos miembros son dos medianos o dos warlings o warros llamados Tomlin y Pétalo, que por cierto también se van a casar y van a tener hijos. Al final, estos personajes consiguen cazar al Barón Stock, pero a cambio tienen que morir el Barón Stock y Urus, que sacrifica su vida para derrotar al Barón Stock. Y los dos quedan atrapados en una especie de témpano de hielo, porque lo derrotan en una especie de monasterio que está ahí perdido en el norte. Entonces, una elfa llamada Rael llega a profetizar que el Barón Stock resurgirá cuando aparezca la estrella del Ojo del Cazador, la del título. Por cierto, qué trama más desaprovechada, la del Ojo del Cazador. Al final es una trama bastante pobre. Yo creo que ha servido para dar el título, pero qué poco desaprovechado. O sea, aquí hablar... Mika Baltari te hubiera escrito una novela del destino, de la fatalidad, no sé qué, de luchar contra algo imposible. Te hubiera hablado un poquito de eso y aquí nada, y nada, y nada. Esa trama desaprovechadísima, totalmente. Mika Baltari, que si hubiera escrito novelas ciertamente de fantasía, ciertamente habría arrasado y se habría convertido en un grandísimo escritor. Así que vamos a ver. Riaza y los dos medianos, Tonlin y Pétalo, se comprometen. Ellos no, porque saben que van a morir, que dentro de miles de años a enfrentarse y a acabar por fin definitivamente con el Barón Stock. Así que comprometen a sus descendientes. Eso es lo que va a pasar. Y ya empieza ahí los problemas, porque ciertamente vemos que uno de los grandes defectos que tiene esta novela son los flashbacks interminables. Te cuenta la historia de cada personaje ahí en medio y es que te quita el interés. O sea, más o menos te hace avanzar y retroceder en el tiempo de forma arbitraria, como ya más o menos hacía la escritora Hilary Mantel en la novela esta odiosa de Walhall, esa que ganó el Booker, y que se hizo una serie igualmente repugnante, donde más o menos te decían que los malos eran los católicos y los buenísimos eran los protestantes, sobre todo el amoral Cromwell. Ese era el mejor de todos. Fue una novela para blanquear a ese personaje. A ver, que yo estoy de acuerdo en que hagas una novela que demuestre que Cromwell tenía motivaciones nobles para emprender la reforma protestante, pero corcho, no dejes mal, que siempre para dejar bien a un personaje tener que dejar mal a otro a mí me parece siempre muy pobre, yo hay que reconocerlo. Que no tienes por qué dejar mal, ¿por qué no? ¿Por qué Moro no puede ser un personaje íntegro y noble? ¿Por qué tiene que ser muy bueno uno y el otro muy malo? Pues no. Oye, yo creo que dentro de lo que cabe, Cromwell tenía su integridad. Yo creo que fue leal a su rey con todos sus defectos. Pero yo estoy dispuesto a darle a Cromwell cierta grandeza, como más o menos se la dio Robert Hugh Benson en la novela esta de El triunfo del rey. En la novela El triunfo del rey o El logro del rey, ciertamente, de King Achievement. Yo estoy dispuesto a darle cierta grandeza a Cromwell, una grandeza que a lo mejor no le van a dar otros personajes, no le van a dar a otros escritores, no le van a dar a otros escritores católicos, pero lo que no puede ser es que esta escritora se dedique a faltar al respeto a Santo Tomás Moro, con todos mis respetos, que tiene todo el derecho a hacerlo, pero yo tengo también todo el derecho a criticarla si quiero, y eso es lo que hago. Yo, por desgracia, creo que sí que se editaron, me parece, los 3 libros en España,
porque todo lo malo, no sé por qué aquí llega, pero lo bueno no llega. Esa es la gran desgracia del mundo editorial español y de España. Y yo creo que una radiografía perfectamente de lo que es España es lo que se lee. Se lee muy poco y lo que lee la gente es muy pobre. Y eso hay que reconocerlo también. No podrían leer muchísimo mejores cosas. Yo no les... A ver, no hay que leer 20 y tantos mil libros o 40.000 como ha leído el señor Arturo Pérez Reverte. Hay que leer... A lo mejor te vale con leer 10, 20, 30, 40, 50, 60... Vamos a poner 500 en toda tu vida, pero que sean buenos. Y hombre, también yo voy a intentar leer todo lo que pueda mientras me quede un hálito de vida y mientras me respete la vista. Yo voy a intentar leer todo lo que pueda y voy a intentar compartir con mis lectores y darles mi opinión. Pero oye, de hecho, pero de lo que se trata es que usted lea los mejores libros posibles. No tiene por qué hacer como yo. Oye, si lo quiere hacer, mejor, para así conocer la obra y poder refutarla y poder refutarla si usted ve algo malo en esa obra, por supuesto. Bueno, nos habíamos quedado que uno de los defectos para mí, aparte de lo larguísimo que son los flashbacks que te van sacando de la historia. O sea, no solo que te meta una especie de cosmogonía, de lore, o sea, es porque te mete un montón de cosas. Te mete la lucha ahí de Adón contra, que es una especie de Eru y Ilúvatar, o sería una especie de Valar, este Adón, y que lucha contra Gifón. O sea, más o menos es un concepto muy maniqueo. O sea, el bien y el mal, como si fueran Ormuz y Ahriman, luchando entre ellos. Luego te cuenta un poquito la historia de Modru, que es derrotado por un Warling, que lo sacan a pasear cada Fireel y Willy, que son los dos personajes Warlings de esta historia, porque es el único héroe mediano que hizo algo. En esa trama estuvieron envueltos los enanos. Y luego te hablan, por ejemplo, de Calgalaz, el negro, que es un dragón muy malo, que fue derrotado ahí por el martillo de Adón. Ahí. O sea que ahí te cuenta un montón de cosas que sí, que hubieran estado muy bien, pero si lo hubieran contado como hubieran hecho los escritores de la Dragonlance. Los escritores de la Dragonlance le tienen lo que, por ejemplo, no tiene L. McKiernan, y es que pasan cosas. Que pasan cosas. Es que aquí no pasa nada hasta que llegas a la página 200. Y yo vuelvo a decir que no todas las historias que cuentas son malas. Por ejemplo, el flashback donde se te cuenta la historia, el trasfondo del personaje de Arabán es muy chulo, cómo se convierte ahí en una especie de corsario que se dedica a cazar piratas y que tiene aventuras, así como si fuera una especie de Conan. Eso está bien. Pero es que las demás historias son un poco pesadas. La de Riaza tampoco está mal. Cómo le dan la espada a sus padres, la historia de su hermano, cómo se ve envuelta en los hechos de Midgard. Eso tampoco está mal, personalmente. Pero es que la saga de los medianos, de los Warling, que encima es a la que más espacio dedican, porque la otra te cuenta cómo se va de Bosquidel, cómo se despide de la madre, de la amiga Lashley. Te lo cuentan todo. Y luego encima cómo van a por Willy. Y luego te cuentan que es un chico que dejaron abandonado, que mataron a sus padres, fue criado por dos hermanos, por dos humanos, Nedla y Oriz, por ejemplo. Y se convirtió en una especie de cazador, un poco pequeñito como Pulgarcito, pero oye, se convirtió en un cazador, más o menos bueno. Y entonces ahí es cuando ella va ahí, porque el chico no tiene ni idea, y le tiene que enseñar a leer, a escribir, y luego se van al bosque de Arden, que es donde está, para ir a recoger a Riaza y ponerse a su servicio y empezar ya la búsqueda, y aparece Inarión, y es un poquito pesado. El romance entre Willy y Fireel, la de Bosquidel, la mujer, es muy pesado y muy empalagoso. A mí ese noviazgo me harta un poco. Es que se tarda un poco. Y luego es que tramas también, por ejemplo, como la de los aleutianos, que es una especie de esquimales que van con trineos, lo de Chuka, Ruka y... Ruluk, perdón, Chuka, Ruluk y el bar. Sí, es que el bar me acuerdo porque hay un escritor llamado James Barr, también muy famoso, y por eso me acuerdo, bueno, que es el creador de Eugene Valmont, por eso me acuerdo de ese personaje. Pero es que es pesadísima esa trama, por favor. Bueno, entre dimes llegan por fin llegan por fin al casquete y al monasterio donde tuvieron la batalla con este. O sea, estuvieron buscando durante años, pero nunca lo habían encontrado. Nunca habían encontrado los restos porque estaban a una gran profundidad. Y entonces por fin pasan cosas. Van al muro marchito y se encuentran al pueblo maldito. O sea, el pueblo maldito no es el pueblo donde yo estoy. No, 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 no. Ese no es el pueblo maldito. El pueblo, ni ningún pueblo que les caiga mal. No, el pueblo maldito es los malos, los Gleox,
los Bulls, que son una especie de wargos, y de licántropos, o sea, los Cleox, también hay trolls y ogros en esta saga, hay muchas cosas. Yo creo que alguno será, también sale un horror ancestral de estos, me parece. Es que no sé cómo lo llama aquí el autor, voy a ver si aparece aquí. Uy, perdón, tío, te has caído. Aparecen, por ejemplo, personajes muy interesantes, a ver si aparece aquí. Vale. A ver si me aparece la palmera Urus. A ver si está. Ah, sí que está. Mira, la lanza que consigue, por ejemplo, que se la dan los otros es la de. Es la de Cristalopir, por ejemplo, como se llama. Mire, voy a enseñarles el mapa, mientras aquí busco lo que vamos a buscar, porque el mapa sí que me parece interesante dentro de lo que cabe. Miren, aquí tienen ustedes el mapa, que no sé, que se lo tendría que haber enseñado, que es lo primero que les tendría que haber enseñado, el mapa, aquí. Por cierto, que es muy interesante el mapa porque es que luego aquí pasan cosas muy interesantes en esta parte del mapa, así que esta parte, préstenle también atención, si lo pueden ver, a esta parte del mapa. Pues estábamos buscando cómo se llamaba esa criatura que iba a caballo y que el caballo también era muy peligroso. A ver si parece. Es que estas cosas, o sea. Vamos a ver, ajá. Miramos, a ver si. Esto tendría que haberlo preparado yo antes, caballeros. A ver cómo se llamaba esta criatura. Sí, debía hasta ellos, era preciso, ya que Stock había arrancado toda la ropa y se le escurrió. A ver. Bueno, en realidad también este hombre también es siniestro porque también es un nigromante, el famoso Stock este también es un nigromante y también coge a personajes. Es muy interesante porque los Bulls, por ejemplo, esas criaturas en forma de licántropos, son muy interesantes. A ver, yo creo que ya le tengo ahí medio muerto para encontrarlo. Bueno, vamos a ver, no lo he dicho, pero ciertamente vamos. Bueno, no he encontrado el nombre de la criatura, pero no se preocupen ustedes que vamos a seguir con la crítica. Pues resulta que al final aparece la estrella, la de el ojo del cazador, y lo que ocurre ciertamente es que lo que ocurre cuando aparece la estrella del ojo del cazador es que aparece el Barón Stock, pero no solo aparece el Barón Stock, también al personaje que creía muerto, Urus, también aparece, el que se transforma en forma de oso. Y nos tenemos que comer su flashback y su historia, que había matado a algunos miembros de su tribu y los quería vengar. Este personaje es muy peculiar, Urus. Y a mí me ha recordado un poco a Minx, Urus. Aparte de Beor, me ha recordado a Minx porque es que le pasa algo muy parecido. A Minx, si ustedes han jugado al Baldur Gates, lo conocerán, a la saga de Baldur Gates, por cierto, que también es una muy buena alternativa a Tolkien. Yo es la saga que más me gusta, junto con El Señor de los Anillos, la saga de Baldur Gates, por ejemplo. También la de Neverwinter, aunque un poco menos. Neverwinter es que tuvo un impacto fue decisiva en mi vida, tuvo un impacto muy duro en mi vida. También la saga de Icewind Dale o la de Planescape Torment. Planescape Torment también está muy chula. Pues hay un personaje llamado Minx, que al final este personaje es convertido en piedra y vuelve. Y no sé si vuelve la vida 100 años o 200 después y sigue conservando la juventud. A mí la historia de Reazak y la de Urus me ha recordado un poquito a la de Yajeira. Yajeira es vea, Minx, no la toques con tus sucias manos, de que encima tienes ese roedor. No, esa historia me recuerda un poco a la de Yajeira con Minx, la verdad. Quiero creer que Minx no está enamorado de mi Yajeira, con todo lo que me gusta, ese es mi personaje favorito. Esa no la toques con tus sucias manos, Terrasme.
Bueno, pero dicho lo cual, lo que sí quería personalmente decirles a ustedes es que esa trama me ha recordado mucho. Ahí por lo menos sí que vemos un poco de pelea. Los Bulls pues, son interesantes porque aparte de ser licántropos u hombres lobo, pero tienen también el poder de envenenar y entonces también aparece una trama en el monasterio. Es que aparte hace un poco la técnica de Ariosto, es decir, dividir y hay una trama en el monasterio con los monjes Doran y Gabán y tienen que luchar contra estas criaturas. Y luego encima el varón se les escapa y tienen que ir tras él. Me parece que tienen que ir a Cándor. Me parece que hay aquí, vamos a ver. Me parece que hay un momento en que están por aquí, los montes de Calián. Por ejemplo, hay una trama muy interesante. Hay una trama aquí muy interesante, por ejemplo, la del Gran Glaciar del Norte. Van por aquí, Inge, el Pantano, sí, Calián. Aquí en Calián es muy interesante porque Arabán se pone a contar una historia a Faeril y a Willy, a la parejita, se ponen a contarle una historia de cómo decayó el lugar, cómo hubo una maldición y el final esto se acabó convirtiendo en una especie de la ciénaga de los muertos parecido. Y aquí es donde por fin nos enteramos de la capacidad nigromántica del personaje. El flashback de cómo del barón Stock está chulo. O sea, vemos que es un hombre casi centroeuropeo. Bueno, no es centroeuropeo porque en este mundo, pero vamos, está inspirado en un centroeuropeo. Vemos que su madre, para no ceder, porque se muere el marido al que no le gusta, pero quiere quedarse con las tierras, así que le pide a la abuela, que está un poco versada en brujería, a la Orsa esta, a la Orsa esta, a esta Orsa, por ejemplo, Roscoe, a esta Orsa Roscoe le pide ciertamente que Rosca, por ejemplo, que ayuda de un tal Idal, que es alguien del pueblo maldito, y entonces dejan embarazada a la reina y así es como se crea el barón Stock, claro, que al final acaba siendo una especie de psicópata que se acaba dedicando a capturar a la gente, a desollarla y a comérsela, o a transformarla en muertos vivientes. O sea, la gente de los alrededores va desapareciendo. La madre muere, la abuela muere, los familiares del otro también se mueren. Y encima el único que no muere es el Idal, que para mí me parece un personaje infinitamente más siniestro que el barón Stock y cada uno, y cuando tú piensas que el barón Stock va a matar a Idal, no, cada uno toma su ritmo y cada uno, al fin y al cabo Idal es el padre de la criatura, o sea, por lo menos tiene la decencia de no matar al padre, eso por lo menos le honra, ciertamente. Entonces, más o menos, como el barón Stock se les ha escapado, los personajes de esta historia deciden ir a Caer Penguin y pedir ayuda a los humanos, es decir, a los descendientes del emperador Anaurion. Y lo que hacen estos personajes es bajar a Caer Penguin. Como pueden ver, está muy influido por el tema céltico, está muy influido por el folclore y la mitología celta. Resulta que aquí el rey, que no sé si se llama Garán, pues está... Garán más o menos estaba... A ver, sí que recuerdo el lugar. Garán más o menos estaba, por ejemplo, aquí en la ciudad de... No sé si estaba... No, en Gior. Me parece que estaba en Gior, que se va por ahí se va por ahí, se va por ahí y tienen que esperar no sé cuántos meses mientras tratan con el canciller o el gobernador de la ciudad. Y luego tienen a un oficial llamado Hanor, uno se llama Leith y el otro Hanor, y les tienen ahí que convencer. Y el otro le dice que esperen. Y aquí es cuando empezó a desagradarme de verdad esta obra. Si antes me parecía aburrida, pesada e insoportable, el autor hizo algo que me parecía absolutamente repugnante. Lo que hizo ponerse ahí, se puso ahí a hablarnos aquí, se puso ecologista, pero ecologista del plan malo, o sea, a decirnos que los humanos somos como una panda de lemmings, que estamos destruyendo el planeta y que hay que reducir la población y que, no hay que, y que hay que controlar la natalidad. Esto es lo que dice el autor y por eso me ha desagradado tanto esta obra. Porque y no lo hace ni una vez ni dos, lo hace 3 veces. Unas veces lo hace Arabán y la otra lo hace el personaje. O sea, esta gente es lo que diría mi jefe, el profesor Manuel Alfonseca, traidores a la especie humana. Y es así. Vamos a ver. El peligro que hablan los ecologistas no es solo para el planeta. El planeta va a sobrevivir. Aunque tú le lances no sé cuántas bombas atómicas, el que corre el peligro de desaparecer no es el ser humano. No es el planeta, es el ser humano. Lean, por ejemplo, a un escritor nada progresista como es Michael Crichton y Parque Jurásico. ¿Qué es lo que dice el doctor Ian Malcolm? Que lo que está en peligro no es el planeta,
si no es la vida humana. Es verdad que a lo mejor algunas especies animales pueden desaparecer, pero corcho, no ha habido extinciones de, no ha habido extinciones de la fauna, por ejemplo, en el Cretácico, en el periodo Pérmico. Ha habido auténticas catástrofes. Ha habido, por ejemplo, ha habido una época de la prehistoria donde el 90% de las especies desaparecieron. Nosotros fuimos, o sea, el cambio climático, el hombre solo provoca un poquito, no llegaría ni al 0, y pico por ciento. Ciertamente, si estalla un volcán en erupción, eso puede hacer más daño al planeta que toda la contaminación que podamos hacer nosotros. Esto no quiere decir que tú contamines y tires. Aparte, otra cosa que no hemos dicho, verdaderamente, verdaderamente, ¿usted cree que porque Europa deje de contaminar va a salvar usted el planeta? Porque es una regla que solo sigue él. China, que es el país con más población, se pasa los protocolos ecologistas, el protocolo de Kioto en fin, no le voy a decir. Y Estados Unidos tampoco lo sigue. Y los países que más contaminan pues son la India y el tercer mundo. Y es así. Hay una capa enorme de plásticos ahí que cubre el mar. Eso sí que contamina y mata. Y nunca he visto a ningún medio de comunicación denunciándolo. Es una auténtica vergüenza. A mí, es verdad que Tolkien también era ecologista, pero nunca me dijo cuántos hijos había que tener, ni había que controlar el crecimiento ni la población. Nunca dijo eso. Nos podrá gustar más o menos Tolkien, pero nunca dijo eso. Yo estoy de acuerdo, yo también me gusta la naturaleza, a mí me gustan los animales, pero quiero recordarles lo que dice más o menos el profesor, parafraseando a alguno de los científicos a los que estudia, que la única especie que se ha preocupado por el futuro de las otras especies ha sido el ser humano. Ninguna especie más se ha preocupado por ello. Ahí está el asunto. Bueno, pero no les quiero entretener. Más o menos, otra cosa que me desagrada es que Fairy empieza a sentir ahí pasión por la magia y el ocultismo. Lo de la magia me da igual, pero el ocultismo, y más o menos cree que si encuentran un oráculo, les podrá revelar dónde está el paradero del barón Stock. Entonces se van a un sitio donde creen que puede aparecer. Hubo un rey que mandó unas expediciones y el príncipe fue, y el príncipe resulta que murió. Y luego mandaron otra expedición a ver qué le había pasado y tampoco regresó. No sé, a mí esa parte, la parte que transcurre es para mí la más interesante, pero aún así llega muy tarde. En mi opinión llega muy tarde para animar en la novela. Es la parte cuando van ahí a Sabra, por ejemplo. A Sabra, luego van por Chava, luego van al oasis de Falidí, al pozo de Guayirí, al bosque. Mira, lo más interesante es la historia del pozo. Les acompañan dos personajes, uno llamado Jalid, que va a ser muy importante y va a tener su propia quest. A mí eso sí que me ha gustado, que hasta un personaje secundario pueda tener su propia quest también. En un pozo se tienen que enfrentar a una criatura temible y por fin un combate, por fin hay pelea, por Dios. Es que aquí pasa como las novelas de Ernest Becher, que más parecían un resort turístico donde te contaban un poco las costumbres de cada... Y no había nada, no ocurría nada. Si es que es precisamente uno de los fallos de la novela. Por cierto, hubo otra cosa que no me gustó de esta novela. Es verdad que no podemos decir que esta novela es irreligiosa o atea, pero ¿a qué viene meterse con el mito del diluvio? ¿Por qué ciertamente Aragorn tiene que meterse con los sacerdotes de Raka, del culto de Raka, y decir que el diluvio no existe? Pues claro que existe, todas las mitologías se han creído en el diluvio, y no solo Israel, también, no solo los judíos, también los babilónicos, con Fíjate, bueno, primero Sumer, con la saga del Gilgamesh, luego está los griegos con Decaulión, pero si todas las tribus han tenido, algo tenía... Mira, usted no tiene por qué meterse en nada. Usted lo que tiene que hacer es escribir libros, novelas, y ya está. Lo puede escribir, pero ciertamente luego yo puedo decir si me gusta o no lo que usted escribe. Y no me gusta, no me gusta. ¿A mí qué pasa? El mito del diluvio, pues está y ya está. No tiene usted por qué meterse con él, simplemente porque no le guste esa historia bíblica. Déjenos en paz, señor Dennis L. McKiernan, déjenos en paz. Escriba usted sus novelas, pero déjenos en paz. Nosotros creeremos lo que nos dé la gana. Está bien, hombre. Yo debo reconocerles que no es una historia irreligiosa, porque cuando encuentran después al oráculo y les dice que por ejemplo, el personaje de el barón Stock está, por ejemplo, en Nacirí y van para allá, luego ahí se dividen porque el otro va para arriba porque quieren destruir al monstruo del pozo, porque Riaza no lo ha destruido del todo. Riaza, por ejemplo, va a tener una historia interesante, pero ya muy manida. O sea, ¿puede un elfo enamorarse de un mortal y ser feliz?
Luego, el autor hará trampa, resolverá el tema como más o menos ya pasó con Aragorn y Arwen o con Beren y Lúthien. Resolverá el tema, pero hará trampa, eso es lo que les quiero decir, porque el personaje de Urus no es un personaje normal. Por cierto, no se lo he dicho, pero a mí eh, otra cosa que me ha rayado, eso no lo he dicho, es que, ¿por qué tiene que ser un personaje casi centroeuropeo, Bella? Yo ya se lo dije ciertamente a Eleanor Burr Nicholson. A mí me parece que ha hecho muchísimo daño Bram Stoker con su novela del Conde Drácula. A mí, ¿yo qué quieren que les diga? Porque siempre tenemos que tener la imagen del centroeuropeo psicópata, cuando a lo mejor ahora Centroeuropa está casi moralmente infinitamente superior que la Europa occidental. Seamos sinceros. Y me atrevería a decir que mejor que Estados Unidos y Canadá. Por lo menos no practican la eutanasia, por ejemplo, ni se dedican ahí a hacer, por ejemplo, ¿cómo diría yo? No hacen el aborto, no practican la miocentesis y seguramente no practican la eugenesia como otros países. Así que antes de ponerte estupendo y de hablar, ponte a analizar tu propio país y a ver si es tan maravilloso lo que estás haciendo ahí. Es que a mí me cabrea, porque Centroeuropa está ahora muchísimo mejor. Países como Hungría o Polonia ya quisiéramos parecernos, aunque económicamente estén peor que nosotros y no tengan una sanidad en condiciones, pero corcho, a día de hoy están infinitamente, y algún día nos van a superar. Si sigue este ritmo de crecimiento, nos van a... Así que yo, ciertamente, no haría bromitas con Centroeuropa. Eso es lo que les quiero personalmente decir a ustedes. Y eso es lo que les deseo más o menos contarles. Yo creo que cuando llegamos a la trama aquí de Nizarí es muy interesante. La trama del jefe de los asesinos, por ejemplo. Esta trama me recuerda un poco, ya lo hemos hablado en Alamut personalmente. Esta trama me gustó. Yo creo que ciertamente está muy bien hecho el dilema moral. Si hay que ir a salvar a dos de los personajes que los han envenenado o no hay que hacerlo. O ir... Por ejemplo, en Baldur's Gate 3 hubo una trama muy parecida. Secuestraban a un personaje y tenías que decidir si ir a salvarle significaba que iba a morir ese personaje. A mí me gustó esa parte de la historia. Me gustó esa parte, te quiero decir, esa parte. Y a mí me gustó porque es el momento en que Arabal tiene que recurrir a Adón y a la oración para salvar a sus compañeros. Y es salvado por una presencia femenina. Y luego, bueno, pues la parte del Barón Stock, esa parte se resolvió muy mal. Salió un personaje de pesadilla, una especie de jinete siniestro con un árbol. El Ghoul, sí, el Ghoul. El Ghoul, ya está, lo hemos conseguido. Ya sé por fin el nombre de la criatura. Se llama el Ghoul. El Ghoul que existe, es un necrófago. El Ghoul existe, es un necrófago. Ese personaje aparece en la mitología. Y luego el corcel del infierno. A mí me gustaba muchísimo. Esa parte sí que me ha gustado. También hay, no sé, combates con trolls, personajes que... Y luego ciertamente yo no estoy de acuerdo. Yo no hubiera matado al personaje que mata la escritora. Y en cuanto, bueno, pues es que, y en cuanto a Arabar, es que es un personaje que se supone que es el personaje más interesante y el mejor, pero luego es que encima echándole en brocazo a Hanor porque quiere intervenir para frenar aquí al sultán de no sé qué, porque va a ser una amenaza y va a lanzar una yihad contra ellos. Esta parte me recordó un poquito a la trilogía Elenium. Elenium de, por ejemplo, de David Eddings. Y eso es lo que se les quiere decir. Por cierto, a mí el Barón Stock, que por cierto lo matan con... O sea, después de toda la guerra que se supone que te ha dado, que lo maten con tanta facilidad, a mí eso me decepcionó un poco. También fue un poco decepción para la trama. Luego, yo sí que advierto que hay tramas que sí que me gustaron, que las dejaran abiertas. La trama del jefe de los asesinos, yo la habría dejado para otra novela y no le habría dado... Lo hubiera dejado para otra novela esa trama. Yo no le hubiera dado el final que le da a Denis L. McKiernan. Y luego, pues sí, yo creo que el final con el personaje de Fireel yéndose a Arden, yo creo que a mí sí que me gustó. Y, por ejemplo, cómo resuelven el tema de Urus y de Riaza también. Por cierto, que a mí el Barón Stock me recordó, creo, si lo he dicho les pido disculpas, es que estoy un poco deslavazado, me recordó un poquito a Strath, un personaje de la saga Ravenloft. Si ustedes desean saber un poco más de este personaje, yo les recomiendo que lean el manual de juego de Ravenloft y sus historias y también que vean, por ejemplo, el gameplay que hizo Turbiales sobre el videojuego Ravenloft, que ahí salía el Conde Strath. De hecho, el Conde Strath a mí me gusta infinitamente más que este Barón Stock, pero bueno, por cierto, ¿pero cómo le llamas Vela, pobre hombre? Encima, con los simpáticos que son los húngaros, si ahora Hungría es lo mejor. Pero bueno, finalmente este libro, por todas las cosas que ya hemos visto, ataques al diluvio, gente ponerse en una especie de ecologismo neomaltusiano,
que luego es lo más contaminante del mundo. Y luego el hecho de que sea tan largo, que le sobren páginas, meterme, que las mitologías se coman, los flashbacks, yo creo que ha hecho que esta novela sea indigerible y yo prácticamente no recomiendo su lectura. Es verdad que en un principio esta historia, bueno, no. En Instagram yo creo que porque iba muy rápido, porque quería ver la película de Shinue el egipcio, que por cierto se la aconsejo, ya personalmente la he visto, y he ido un poco más rápido, se me olvidó ponerle, pero la nota no es 1/5, va a ser 1,5/5. Le iba a poner un 2, pero es que a mí, que me toquen el tema de... Es que hay temas que me rechinan, que ataquen a la religión, que metan temas, haya abortos, que haya suicidios, o que se pongan en plan así, o que haya ideología de género, o que haya tramas un poquito así, a mí me sacan mucho de la historia. Yo lo penalizo mucho cuando ocurren ese tipo de cosas. Así que por eso mi nota es 1,5/5. Yo personalmente les quiero decir a mis suscriptores que mi siguiente crítica va a ser muy interesante porque vamos a hablar de este libro, de Póker de Papas, que va a ser una historia fascinante. Van a conocer a un personaje de la historia que ustedes seguramente no habrán reparado lo suficiente en él, que es un gran desconocido y que merece un mayor conocimiento. Ya lo verán cuando vea esta crítica. Esta crítica la escribiré dentro de 2 días y la subiré al canal en 2 días. Necesito tiempo para seguir leyendo más libros. Nada más, personalmente, de felicitar a mi hermana por su cumpleaños, porque seguramente verá este vídeo y ciertamente dar las gracias a todos por el éxito que ha tenido el canal y por las visualizaciones que ha tenido. Que Dios guarde a todos los que vean este vídeo.